Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas, pero no solo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo productivo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quien sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Psicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención. Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continua a los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión, organizaciones, en muchos casos delincuenciales, que así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel Pascual, a su Joviel Acevedo, a su Telma Cabrera, a su Rafael Maldonado, que al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables, gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y de estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones, la extorsión impositiva. ¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder, expoliar a los creadores de riqueza y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen. ¿Existe una reticencia a pagar impuestos o una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera república, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual y que solo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros. Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una república. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de los burócratas, los políticos y los oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú. Por favor, escríbame a Twitter en @MYDDA o a Facebook en facebook.com/MYLibertas. Muchas gracias por escucharme.